Bienvenidos nuevamente a Contame pues. Entonces, recuerden que este espacio es para que nos informemos, para que aprendamos un poquitico más de todo lo que está pasando. Y pues esta sección o este video es como para que analicemos todas estas noticias que tienen algo que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión pues vamos a ver las noticias de esta semana, bueno, las noticias que fueron tendencia esta semana y pues días anteriores, pero más que todo es para analizar ciertos factores. Pero antes que nada, recuerda que puedes suscribirte al canal, darle like, compártelo, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Y adicionalmente nos pueden buscar en todas las redes sociales como Contame pues, en Spotify, en Deezer, Apple Podcast, donde quiera, ahí estamos. Facebook e Instagram tenemos muy buen contenido y contenido de valor y corto en TikTok. En Facebook también tenemos algunos contenidos y bueno, esperamos que ya también nos encontremos por si acaso. No todo está acá, hay otras cosas allá que son interesantes. Entonces, vamos con el primer titular. Bueno, y nuestro primer titular es la noticia donde en Colombia solo 123.000 trabajadores domésticos están afiliados al sistema de riesgos laborales. Esto es interesante porque se tiene un registro, acá dicen que hay una cifra de que hay más de 635.000 trabajadores domésticos, lo cual quiere decir que solo como el 10 al 15% está afiliada a riesgos laborales. Tengamos en cuenta que el ministerio ha venido trabajando en todo este tema de regular las condiciones de trabajo, y esto se debe a que como son actividades que para algunos es como no es tan riesgosa, no es tan peligrosa, porque claro, para muchos la percepción es un accidente o una lesión grave, algo mortal como la construcción, el petróleo, las minas, pero no. Sectores como este, el doméstico, normalmente tienden a ser un sector con demasiados accidentes leves como cortaduras, quemaduras, infecciones debido a pues, contacto con algunos agentes biológicos, y lo más influyente son las enfermedades laborales por desórdenes musculoesqueléticos, y pues esto es lo que manifiesta el Ministerio de Trabajo. Entonces la idea es que estas personas también se aparte de estos sistemas de gestión enfocados a la prevención de la aparición de este tipo de enfermedades. Ahora, lo que están haciendo es tratar de regular y hacer un seguimiento, un control más exhaustivo para promover todo este tema de las mejores condiciones de trabajo. Y bueno, lo que busca, digamos, con esta guía es reducir las cifras de trabajadores domésticos que tengan este tipo de patologías o que desarrollen este tipo de enfermedades, y pues obviamente también la prevención de accidentes. Y bueno, la idea también es regular a todos estos empleadores que tienen en sus casas o inclusive en algunas empresas la figura de servicios domésticos, que en empresas lo colocan como servicios generales, pero bueno, tengan mucho cuidado con eso, si lo tienen medio tiempo, hay unas normas y hay unas regulaciones para este tipo de personas, y bueno, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, que su salario, primas, vacaciones, cesantías, dotación, capacitación, todo es igual, así que ténganlo muy en cuenta. Nuestra segunda noticia del día. La segunda noticia es que nos levantamos 28 de junio con la noticia de que en Medellín, en el sector del barrio Manrique, ocurrió un deslizamiento sí, debido a un tema de un movimiento de tierra. Lo que ocurrió es que más o menos 100 personas tuvieron que evacuar de sus casas debido al movimiento en masa que dejó más o menos 22 viviendas, 5 locales afectados, y afortunadamente parece ser que no encontramos ni fallecidos ni personas heridas, lo cual quiere decir que probablemente las personas tuvieron una muy buena respuesta debido a que pudieron percatarse de que había unos movimientos pues como irregulares en todo este tipo de situaciones. Pero viene el otro lado triste. Si bien
las emergencias debemos identificarlas procurando salvaguardar lo más importante, que es la vida. En este caso tenemos pérdidas materiales. Las pérdidas materiales están identificadas dentro de las amenazas y vulnerabilidades para el tema de emergencias o atención de desastres. En este caso, pues si no hubieron lesionados y heridos, tenemos pérdidas materiales, lo cual significa que estas familias o estas personas que alcanzaron a salir, pues están vivas, pero pues probablemente están pasando algunas necesidades. También los invito a que si de pronto ustedes están en la ciudad de Medellín y pueden ayudar a estas personas, pues no sabemos en qué situación están, hay forma de que puedan ayudarlos con elementos como colchones, alimento, cobijas, cosas de primera necesidad que estas personas pueden llegar a necesitar. Ahora, estos eventos no son eventos aislados debido a que en varios lugares, en varios municipios, en varios sectores de Medellín y de lo que compone el área metropolitana, hay edificaciones que están bajo las mismas condiciones. Pues Medellín estamos ubicados alrededor de la montaña, entonces muchas personas viven en cerros, en partes muy altas, y pues eso también hace que cuando tenemos temporadas de lluvias muy fuertes, pues estas lluvias empiecen a caer y a recolectar el agua de la tierra y puedan generar este tipo de movimientos y deslizamientos. Pues también va muy de la mano de, pues es entendible, muchas personas lo que hacen es que construyen casas en diferentes sitios, pero si no se hacen construcciones de muy buena resistencia y no se hacen adecuados estudios de suelos, pues pueden pasar este tipo de cosas. Así que la invitación es a que revisemos un poquitico más, también es a que puedan involucrarse un poco más con la prevención y gestión de desastres con el fin de evitar todo este tipo de situaciones. Esta es la invitación. Pues, desafortunadamente a mí me parece muy triste, pero también me parece muy 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 bien que afortunadamente no hubieron heridos ni personas fallecidas. Tercera noticia del día. Esta noticia, por otro lado, sí es más triste. Desafortunadamente, el 26 de junio, en estos eventos que si usted que me está viendo no es de Colombia, en Colombia se hacen algunas actividades en algunos pueblos o municipios donde festejan este tipo de actividades con animales, en este caso una corraleja. Es un evento donde hay toros y estos toros pues son soltados en una pista, por decirlo así, completamente cerrado, y pues hay personas que salen como a correr o a tratar de huir de ellos, pero pues al mismo tiempo como a molestar a este tipo de animales. Y bueno, durante uno de estos eventos, desafortunadamente, una de las graderías colapsó, pues se vino de frente, ¿sí? Y pues dejó varios heridos. En los datos que nos muestra aquí el BBC News nos dice que 4 muertos y más de 300 heridos tras el colapso de estas graderías. Ahora, todos estos datos, inclusive también hay un tema de que nos dicen acá que dentro de los reportes que dan las autoridades o que dieron las autoridades hay 353 personas, de los cuales 14 mujeres embarazadas, 27 niños, los cuales están siendo atendidos en el Hospital San Rafael en el Espinal, Tolima. Pero bueno, yo estuve analizando un poquitico más todo este caso, los invito a que puedan indagar un poquitico sobre el tema, y resulta que estas actividades se hacen este tipo de graderías con un elemento que es guadua, lo cual para algunos puede que sea normal, para otros no, pero es poco usual encontrar eventos masivos con este tipo de material. Pues existen otro tipo de materiales como por ejemplo el acero galvanizado que se utiliza para los andamios multidireccionales, elementos que se utilizan para algunos conciertos donde se pueden hacer graderías, donde se pueden hacer también los elementos para las luces, humo, para el sonido, las tarimas. Entonces son elementos de muy buena resistencia que tienen cálculos estructurales que pasan por un proceso de laboratorio para poder funcionar.
pero en este caso estos elementos pues son de amarre a través de cuerdas, sogas, pues no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, si hay, o sea, hasta el momento no se tiene claridad si fue un proceso del armador, detalles, o omitió procesos, o tal vez faltaron algunos recursos o materiales, porque según las versiones de los organizadores del evento, todo esto contaba con permisos de planeación y de las entidades municipales, en este caso de las entidades locales como la alcaldía, donde ya habían hecho una revisión y habían evaluado estas estructuras y habían dado el visto bueno. Lo cual pues deja mucho porque, como les manifiesto, utilizan guadua, que es un elemento que en algunos lugares es bien visto, pero tal vez no es el mejor elemento para soportar tanto peso, y más porque sobrevendieron los palcos. Eran palcos para aproximadamente 50, 60 personas y habían más de 80 personas en esos palcos. Pues veamos las cifras, más de 300 heridos. Pues nos dejan esta noticia, lo cual es triste, y pues también me parece que en este tipo de eventos está primando más como el dinero, como la euforia de las fiestas, de estos eventos que son muy de alcohol y demás, pero no se vieron o no previeron este tipo de situaciones en cuanto a la planeación y la estrategia para evitar situaciones de emergencia como fue la que se nos presentó acá. Entonces, nada, es un mensaje para que tengan en cuenta, si usted de esas personas que le gusta ir a estos eventos, pregúntese. Se lo digo de manera personal, yo soy de los que va a un sitio y lo primero que mira es empezar a buscar, bueno, y aquí por donde entres, por la única por donde hay salida, porque uno debe estar predispuesto a que pueden pasar algún tipo de situación y pues tenemos que saber por dónde salir. Piénselo cuando usted entra a un cine, cuando va a un centro comercial, cuando va a una discoteca, o inclusive cuando vaya a restaurantes o algunos eventos masivos como unos conciertos o actividades al aire libre. Piénselo, analícelo para que pueda de pronto evitarse este tipo de situaciones. Cuarta noticia del día. Nuestra cuarta noticia del día, pues tenemos también otra tragedia. Desafortunadamente, esta semana hemos tenido como todo un montón de situaciones, y aquí es donde quiero que entiendan la importancia de la prevención. Entonces, tragedia en la cárcel de Tuluá. Confirman 51 muertos tras motín e incendio. Según el Tiempo, aparece que presos de la cárcel de Tuluá provocaron un incendio que deja hasta el momento 51 muertos, 24 heridos, entre ellos 2 guardianes del IMPEC, 49 fallecieron en el momento de la tragedia y 2 en el hospital. Según el director del IMPEC, Tito Castellanos, hacia la 1 de la mañana de este martes se presentó un motín en la prisión. Los internos prendieron fuego a colchonetas y se generó la conflagración. La mayoría falleció por inhalación. Información preliminar dice que hubo una riña entre ellos mismos, 2 internos, 2 privados de la libertad que se estaban agrediendo, y posiblemente hubo heridas con arma blanca. Bueno, yo estuve analizando un poquitico más esto en diferentes fuentes de información y me lleva a cuestionarme ciertas cosas. Un lugar, un recinto, como es una cárcel que está completamente cerrada y adecuada pues para que vivan ciertas personas con ciertos antecedentes, entonces algunos dirán, ¿cómo es posible que no tuvieran extintores contra incendio para apagar un fuego o un incendio de esta magnitud? Bueno, posiblemente si usted fuera el de seguridad de una cárcel, ¿dónde pondría unos extintores? Pues tal vez no los pondría en los pasillos por donde los presos pues transitan, o en las áreas comunes donde ellos transitan, o al lado o adentro de las celdas. ¿Por qué? Porque con estos elementos podrían causarle daño a otros presos, podrían causarle daños a los guardias, o podrían generar pues un motín también con ese tipo, o generar desórdenes internos. Entonces no es lógico. Lo lógico es que este tipo de instalaciones contaran con sistemas de red contra incendio, bien sea automática o manual,
o que cuenten con una red de hidrantes a la cual puedan conectar mangueras. Cabe resaltar que esto significa que debe tener personal formado y capacitado. ¿Quiénes deberían ser? Pues los guardias. Ahora, ¿los guardias deberían tener briga de emergencia? En teoría sí, deberían formarse y estar preparados para este tipo de situaciones, así como los preparan y los entrenan para poder enfrentarse a este tipo de personas ante una agresión. Entonces, aquí es donde entramos a analizar. Hay muchos factores que fallaron para que esto se saliera de control, porque que unos presos enciendan un colchón y demás, pues bueno, un colchón tal vez no enciende tan fácil, tuvieron bastante tiempo para poderlo encender. Ahora, pues también si lo encendieron es porque faltan controles, porque entonces permiten el uso de encendedores o cualquier elemento similar. Eh, También, como les digo, es importante que tengamos en cuenta cómo haríamos para poder establecer estos controles en este tipo de instalaciones. Y pues la noticia realmente es triste porque pues independientemente lo que hayan hecho, pues son personas, ¿sí? Posiblemente habrán sido unas personas que hayan cometido cosas muy malas, pero posiblemente habrán otras personas que no hayan cometido algo tan, pues tan complicado, tan malo como para que esto les hubiera pasado. Inclusive en este caso donde dicen que la mayoría falleció por inhalación, muchos de estos, en algunas versiones preliminares, eh, fallecieron porque no pudieron salir de sus celdas. Entonces imagínense en la situación donde pues un fuego bastante fuerte con bastantes emanación de humo, monóxido de carbono, y pues nada, creo que la situación me parece demasiado triste. Pudo haberse prevenido, claro, y entendemos o entiendo la situación de las cárceles, que los recursos a veces son limitados, y también sabemos que la situación del país es que tenemos una sobrepoblación en las cárceles, entonces esto es un agravante para este tipo de situaciones. Es mi análisis, no tengo nada contra estas personas, no digo nada malo de ellos. A mí me parece triste y esto se pudo prevenir, pudo mitigarse y tal vez no llevar tantas consecuencias. Quinta noticia del día. Resulta que a principios del mes de junio la Conferencia Internacional del Trabajo añade la seguridad y la salud a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esto es una decisión histórica en donde todos los Estados miembros de la OIT se comprometen a respetar y promover el derecho fundamental en un entorno de trabajo seguro y saludable, hayan ratificado o no los convenios correspondientes. Aquí me parece chévere porque los delegados adoptaron la medida en la sesión plenaria de la conferencia el viernes 10 de junio, y hasta ahora habían 4 categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo. Primero, la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Esto va muy enfocado a los sindicatos. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil, súper importante esa, porque yo estoy totalmente en desacuerdo. Los niños no deberían ser utilizados como, digamos, agentes de trabajo, cuando deberían estar aprendiendo y estudiando para más adelante aportarle algo a la sociedad. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Esto es súper importante y les voy a contar un caso. Yo he sido o fui en algún momento discriminado en materia de empleo y ocupación. No por algo malo, pero es algo así que para mí es algo estúpido. Y es que me acuerdo que una vez me dijeron que no, que si yo tenía tatuajes o si tenía aretes o algún elemento así, no podía ir a realizar un trabajo en una organización, que era algo súper sencillo, era una capacitación, era una formación, que algo que yo tengo el conocimiento, que soy muy bueno en eso, me gusta,
y me dijeron que no, porque si tenía eso no podía ingresar a sus instalaciones porque para ellos no era algo agradable. Entonces les cuento cómo esto para algunos es curioso, chistoso, dirán, ve, ¿en serio? Pues sí, les digo, a mí me pasó y me parece lo más que hice yo en esa situación. No, no hay problema, pues no, no pasa nada. Entiendo este tipo de personas, pero pues no me vas a gastar peleando con ellos. Eh, Nada que hacer. Entonces, me parece chévere. Y aquí viene un tema que quiero también, pues a pesar de todas estas noticias que vimos de tragedia, creo que me parece chévere e interesante si esto es un pie para que este tipo de conocimiento sea también impartido en el ámbito estudiantil. ¿Por qué lo digo? Porque yo a mí en el colegio nunca me tocó un simulacro de emergencias, nunca me enseñaron principios básicos de la prevención, principios básicos de primeros auxilios, principios básicos como la conservación de mi salud, principios básicos como el derecho al trabajo y trabajar en entornos saludables. Y eso también sería algo chévere e interesante porque inclusive fíjense en estos educadores que tienen que ir a en ciertas entidades donde están expuestos al riesgo público, donde muchas veces tienen que guardarse sus criterios en cuanto a calificación o conceptos de algunos individuos por miedo de pronto a verse inmersos en algún tipo de altercado o posiblemente algo que pueda atentar contra su integridad o su salud. Entonces, fíjense cómo esto también podría mejorar los sistemas de educación en cuanto al entorno en el cual se percibe. No puedo decir que son todas las instituciones, pero hay instituciones que por temas sociales a veces son un poco más agresivos con los educadores. Yo me acuerdo que conocí muchos casos de estas personas y también conozco en este momento colegas que a veces tienen ese tipo de situación y pues les pasa algo muy similar. Depende del contexto social o el entorno donde estén, a veces tienen que guardar cierto criterio por miedo a que puedan de pronto repercutir decisiones o actos contra ellos y que afecten o atenten contra su integridad o su salud. Nada, gracias por estar hoy acá con nosotros en este video donde pues compartimos estas noticias, algunas buenas, unas malas, pero recuerden que todo este espacio es simplemente para que analicemos. Yo les cuento mi opinión. Si ustedes tienen alguna opinión o algún comentario, por favor déjenlo en la cajita de los comentarios, los estaré leyendo. Intento responderles a todos, a veces de pronto si me paso, no les respondo, ténganme paciencia, a veces me ocupo en muchas cosas y se me pasa un poquitico, pero tarde o temprano le voy a responder. Si no, pues escríbame directamente a mis redes sociales en el Instagram como Contame Pues, Facebook como Contame Pues, Spotify, dicen en todas las redes sociales, TikTok, allá los espero, contenido muy chido por allá. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima ocasión y gracias por estar acá.